Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y mucha gente. Cuando se acercaba a la entrada de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, y mucha gente del pueblo la acompañaba. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Se acercó al ataúd, lo tocó. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo: muchacho, a ti te digo, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se le entregó a su madre. Todos sobrecogidos daban gloria a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia del hecho se divulgó por toda Judea y por toda la región vecina. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, el día de hoy hemos escuchado dos lecturas muy semejantes. En el Antiguo Testamento, la lectura del primer libro de los Reyes, el profeta Elías resucita a un muchacho. Y el Evangelio de San Lucas nos narra cómo Jesús resucita también a otro joven. Y una narración bien detallada. Y cuando uno un poquito lo repasa, es muy conmovedora esta historia. A primera vista parece que el Evangelio nos quiere decir pues de la misericordia de Jesús, su compasión hacia los que sufren. Y es eso lo que primero nos impresiona, y eso es verdad. También, si nosotros revisamos el Nuevo Testamento, vamos a encontrar otros milagros así de Jesús, que resucita a una niña, va a resucitar a su amigo Lázaro y va a resucitar Él mismo, ¿no? Él mismo. ¿Y qué intención tiene el evangelista o el Espíritu Santo al narrar estas historias así tan dramáticas y por cierto con un final muy feliz? ¿Cuál es la finalidad? La finalidad no es solamente decirnos cómo es la compasión de Jesús, no solamente eso. Pero esa es una de las ideas, es verdad. Dice aquí San Lucas que Jesús, cuando vio este cortejo fúnebre, vio a la mamá de este muchacho, porque era Dios, se da cuenta que era su hijo único, era esta mujer ya viuda, probablemente ya una mujer mayor. Jesús se da cuenta del tremendo drama que va a vivir esta mujer ahora que está sola. En tiempos de Jesús, símbolo de la mayor desgracia era la viuda, porque en tiempo del Señor la persona que va a trabajar, que va a vivir, necesita de manos y pies. ¿Qué puede hacer una mujer que no tiene familia, no tiene esposo, no tiene hijos y está sola? Y encima, si ya es mayor, ¿de qué va a vivir? ¿De qué puede vivir esta mujer? Es símbolo del abandono. Por lo tanto, Jesús, esto también le motiva a conmoverse. Le da pena que alguien sufra así.
Por eso dice el evangelista, al verla el Señor, tuvo compasión, se compadeció, se le conmovieron las entrañas, dice en el texto griego, se le conmovieron, ¿no?, profundamente las entrañas. Jesús siente pena profunda, pero no solamente es un mero sentimiento, por eso el milagro espectacular. Detiene a los que portan al muerto, ¿bien?, con 2 palabras: muchacho, levántate, y resucita al muerto, para dárselo a su madre, que bien lo necesitaba. Esa es la compasión de Jesús. Jesús no quiere ver sufrir a esa madre. Le conmueve y lo resucita, se lo devuelve. Y eso podemos decir, ay, qué bonito, qué hermoso, gracias Jesús, es verdad. Pero sobre esto nosotros tenemos que mirar algo más. Porque Jesús, recordemos, cuando hace un milagro, quiere decirnos algo más que el milagro en sí. Y al resucitar a su amigo Lázaro, de alguna manera nos va a dar la respuesta de por qué Jesús resucita. Porque si no, podríamos decirle al Señor: Jesús, si tu intención era consolar a esta madre, mira, ¿por qué le procuras este dolor de verle morir, verle agonizar, causarle todo ese sufrimiento? Eso de alguna manera podría ser una especie de crueldad, someterla a un sufrimiento para luego darles un alivio. Mejor no sería privarle de ese sufrimiento y ya darle la vida. ¿No sería mejor eso? ¿Por qué enviarle un sufrimiento? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando resucita a Lázaro, Jesucristo va a decir: esta muerte, ¿bien?, ha sido, dice Jesús, para que vean la mano de Dios, para que vean quién es Jesucristo. Yo soy, va a decir, la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Jesús, siempre que hace estos milagros, tiene una finalidad trascendental, es decir, una finalidad sobrenatural. Jesús quiere que veamos más que la vida nada más de este mundo. Quiere darnos un mensaje de eternidad. Quiere hablarnos de algo que es más grande que esta vida. Jesús nos está diciendo: nuestra vida no solamente es esta vida que llevamos, porque si no, había que reprocharle al Señor: Señor, tú haces sufrir a la gente, aunque luego le vas a consolar, es que no te entendemos. ¿Por qué no les privas mejor de todos los sufrimientos y les das una vida tranquila? No, es que Jesús permite esas tribulaciones. Y hasta podemos decir las quiere, para darnos a nosotros una enseñanza, a nosotros que estamos aquí, y para los que lo viven, para transformarles la vida, hacerlos más incapaces de ir a Dios, de alcanzar la meta para la que han sido creados, que es el cielo. Por eso, fíjense, aquí cabe muy bien, leyendo estos así, lo que nos dice el apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas. ¿Quién es San Pablo? Aquí está. ¿Quién es San Pablo? De la vida de una desgracia, la vida de este hombre, con toda buena intención, pero se equivocó. Cometió un pecado terrible. Persiguió a los cristianos, a muchos los encarceló. Él mismo se hizo cómplice de la muerte de San Esteban. Este hombre que sinceramente vivía eso, pero estaba en el error. Pues dice él, fíjate qué bonito: han oído hablar de mi conducta anterior, cómo perseguía a la iglesia de Dios, con qué violencia lo hacía, cómo superaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas. Y era del partidario de los fanáticos. Mi vida era así, dice. Humanamente, de cara a Dios, un camino de destrucción, porque era un camino lejos de Cristo, una desgracia. Pero entonces, dice San Pablo, de esta incluso desgracia material, aquí está,
de esta desgracia material, Dios saca un bien inmenso, inmenso. Lo ha hecho a San Pablo, heraldo de su evangelio. Y es un evangelio, dice él, no recibido ni aprendido de los hombres. Lo he recibido de Jesucristo. Aquí está el resultado de este drama de San Pablo. Y esto es también lo que nos dice aquí el Señor a todos nosotros el día de hoy. Pidámosle al Señor gran fe, porque lo mismo que la muerte de este hijo único es toda desgracia en nuestra vida, toda prueba que eso nos puede dar, toda prueba. Dios aquí nos va dando el mensaje nuevamente, de los mayores males, Dios saca los mayores bienes. Y el mayor bien no precisamente es que nos dé una mejor vida en este mundo, como aquí a esta mamá le devolvió a su hijo. No, a San Pablo no lo resucitó a su amigo San Esteban, no lo resucitó. Lo dejó muerto y bien muerto. Pero a San Pablo le cambió la vida. Le cambió la vida y lo hizo heraldo de su evangelio. Este hombre ha descubierto a Jesucristo, se ha hecho su discípulo, y fíjense lo que dice ahora esta frase tan atrevida del apóstol, que Jesucristo me escogió, dice él, desde el seno de mi madre. Después de meditar, después de orar y después de tener tanta comunicación con Dios, San Pablo entiende esto. Jesús a mí me escogió cuando estaba en el seno de mi madre. Y ha permitido toda esa lista de dramas, esa lista de pecados que ha tenido, pero de eso ha sacado el mayor bien, el mayor bien. Dos resurrecciones, queridos hermanos, dos dolores grandes, de dos muertes saca la vida, de desgracias Dios saca las mayores gracias. Por eso el Evangelio de hoy, como siempre todo el Evangelio, es la mejor noticia, la mejor noticia. Incluso para este mundo muchas veces Dios de males saca bienes. Y aquí está esta mamá que pensaría ya que su futuro iba a ser de pobreza suma, y de repente tiene nuevamente a su hijo que le daría una vida muy holgada. Pero sobre todo, lo que el Señor quiere darnos a todos nosotros es lo que dice Jesús cuando resucita a Lázaro. Yo soy la resurrección y la vida. El que haya muerto, aunque haya muerto, pero cree en mí, tiene vida eterna. Es la vida eterna, es el mensaje de vida eterna. Por eso, miren, si nosotros, como Jesús, estamos llamados, no estamos llamados a solucionar la pobreza de este mundo. Un cristiano no está llamado a eso. Jesucristo mismo nos ha dicho que debemos amar la pobreza. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La iglesia no está llamada por vocación a erradicar la pobreza de este mundo. No, lo que está llamada a erradicar es la miseria, que es muy distinta. Esos son muchas veces los pobres, incluso están los religiosos, que hacen voto de vivir pobres, no tener nada en este mundo, ¿no? Pero la miseria es otra cosa. Y eso también es unas palabras de Jesús que nos dice sobre la pobreza, ¿no? Que es muchas necesidades en este mundo también se pueden como ahí entender. A los pobres siempre los van a tener. A los pobres siempre los van a tener. El cristiano, por vocación, va a encontrarse siempre con los pobres, con el sufrimiento. No lo va a ver, no lo va a lograr erradicar. Querer erradicar la pobreza no es cristiano, por ningún lado.
Pero el cristiano, eso sí, aquí, por esta misma parábola, está llamado a consolar a los que sufren. Sufrimiento va a encontrar y a aliviar, sobre todo a sacar de la miseria, que es otra cosa. La pobreza no es miseria. Nadie tiene derecho a vivir en la miseria. Y eso, queridos hermanos, incluso se da por el pecado del hombre. La raíz de la miseria es el pecado del hombre. Estamos en el año de la misericordia. Y no es eso, significa vamos a luchar para que desaparezca toda la pobreza del mundo. No, es para luchar sobre todo que el hombre viva con dignidad, que no vive en la miseria, porque puede tener pan en abundancia y puede estar viviendo en la miseria más grande, viviendo una vida sin Dios, una vida sin moral, una vida dada a todos los pecados, porque tiene mucha plata. Por eso, fíjense, es el año de la misericordia que el Papa nos está llamando a vivir con mucha intensidad este año. La misericordia, el corazón que se inclina hacia la miseria y busca sanarlo, que la Virgen Santísima, queridos hermanos, que el apóstol San Pablo, que ahora le hemos escuchado, qué bonito, qué bonito. Yo, dice él, escogido desde el seno de mi madre, que también nos dé esa convicción a nosotros. A cada uno de nosotros Dios nos ha escogido así. Nuestra vocación no es una cosa cualquiera. Todos los que estamos aquí, Dios nos da esa vocación de ser como Él. ¿Qué hizo el apóstol? No solucionó todos los problemas de su vida, pero ¿qué hizo? Llevó el bálsamo de la palabra de Dios. Es lo que Él podía hacer para librar a los hombres de la mayor miseria, darles a Dios. Que no nos cansemos de hacer el bien, que no nos cansemos, queridos hermanos, que cuando te pidan algo y tú puedas dar, sé generoso, no seas tacaño. ¿Cuántas necesidades hay? Hay muchísimas, siempre las va a haber. Y por otra parte, pidámosle al Señor la gran paciencia, el gran amor de no quejarnos cuando Dios nos envíe pruebas, que nos puede enviar como esta mamá que le quitó a su hijo en tremendo drama. Cuando nos envíe pruebas, pidámosle al Señor paciencia, paciencia, paciencia. La paciencia todo lo alcanza. Una fe grande para ver la mano de Dios. Recuerdan ustedes, ya con esto termino, la gran prueba del patriarca Abraham. Dios le pidió, le dijo, Abraham, te he prometido que te voy a dar hijos como las estrellas del cielo. Ya tienes 100 años y solamente tienes un hijo. Abraham, sacrifícame a tu hijo, a ese hijo único. Y Abraham no dudó. Y cuando estaba a punto de ofrecerlo en sacrificio, ya elevaba, ¿no?, el cuchillo para sacrificarlo, Dios le dice, Abraham, detente. Me has demostrado que tienes fe. Me has demostrado que no te reservas nada. He comprobado que te fías de mí. He comprobado que me eres fiel. Por lo tanto, solamente quería probarte. No quería quitarte tu hijo. Solamente probarte que confías en mí, que estás totalmente apegado en mí. Estas pruebas, para eso es. Y ahora que has pasado tribulaciones, le dice, ahora Abraham le dice, mira las estrellas, cuenta las arenas de las playas del mar, pues así te voy a dar hijos. Juro por mí mismo, así Dios le dijo, ¿no? Es una promesa impresionante. Pues que la Virgen Santísima, queridos hermanos, y en esta misa también nosotros con mucho fervor pidamos al Señor, pidámosle al Señor ver su mano providente en todo momento, paciencia en las tribulaciones, paciencia y aliento para hacer siempre, siempre misericordioso, hacer siempre el bien, todo el bien que puedas, y no quejarte cuando se te exija el sacrificio para hacer mucho bien. Amén. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.